Ya. Bueno, pues ya estamos en vivo. Pues muchas gracias a todos por conectarse, todos nuestros seguidores, tanto del Centro Cultural como del Consulado. Y está con nosotros el cónsul. Pues les doy la palabra a usted, cónsul. Muchísimas gracias, Ivette. Pues para mí es un gran gusto acompañarlos en esta sesión de Que Siga el Arte, porque tiene un doble propósito. No solamente es tener esta charla el día de hoy sobre temas muy relevantes para México, para Pensilvania. También vamos a hablar de la información que tenemos con Iván Uriel, un gran escritor mexicano, académico, politólogo, que nos acompaña el día de hoy. Y Marisa Rodríguez, que tenemos entendido tiene algunos problemas técnicos para entrar a la conexión, pero bueno, sobre la marcha se va a integrar. Marisa, activista muy reconocida aquí en la ciudad de Filadelfia. Así que me da muchísimo gusto saludarlos. Les decía que es un doble propósito este programa porque estamos llevando a cabo toda la red consular de México en los Estados Unidos, los 50 consulados, la 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales. Entonces, realmente cae como anillo al dedo la presentación de Iván Uriel y de Marisa Rodríguez para que nos puedan platicar un poco sobre el trabajo que han ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo. También quisiera compartirles que Ivette Compeán, nuestra directora del Centro Cultural Mexicano, va a estar moderando la sesión y presentando a nuestros invitados el día de hoy, al igual que Sebastián Galván, nuestro cónsul de protección, aquí presente. Ivette, te pasamos la palabra. Está el audio. Ya, disculpe, no, pues decía que muchas gracias, cónsul, gracias, Sebastián, y gracias, obviamente, a Iván Uriel y a Marisa, que está por conectarse. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que empezamos, y quiero antes que nada presentarles a todos que nos están viendo al escritor Iván Uriel Medellín. Luego, ¿no eres Anastasio Medellín? Iván Uriel. Atanasio Medellín. Atanasio Medellín, perdóname, siempre te estoy recortando el nombre, discúlpame. Y bueno, voy a hablar un poco de ti. De hecho, voy a tener que leer un poco de tu bio porque es muy extenso y no me quiero volver a equivocar. Pues Iván Uriel es un escritor, académico, politólogo y documentalista mexicano. Estudió ciencias políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Escritor de diversos géneros literarios, tales como poesía, ensayo, narrativa, investigación. Colaborador en distintos artículos para revistas y otras publicaciones. Autor de obras como El Surco, El Ítamo y El Muro. También director, obviamente, del documental Día de Descanso. Y bueno, durante este programa, Iván Uriel nos va a hablar justamente de este documental, de qué trata y lo que se ha logrado con esta pieza que él dirigió. Pues bienvenido, Iván Uriel, muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos un poquito de acerca de ti, de aquí a las personas que se están conectando, por favor. Oliver, muchas gracias y un gusto enorme saludarles, por supuesto, al cónsul Carlos Obrador, también un abrazo enorme, al cónsul Sebastián, pues envío un abrazo solidario, pues realmente contento de participar en este serial Que Siga el Arte, estar cercanos a pesar de la distancia, pero el corazón, encontrarnos también en la posibilidad que nos permite la tecnología para darnos ese abrazo de alguna forma y seguir reflexionando juntos temas que nos interesan, que nos motivan, que nos llenan de energía y en este caso el tema tan importante de los derechos humanos y laborales,
que es un tema que a mí me apasiona mucho, tanto en lo literario como en el documental, y compartir esta tarde también con Marisa, pues con ustedes y abordar un poco sobre Día de Descanso el documental. Está Marisa por ahí, también la saludo. Y bueno, pues a grandes rasgos, como tú mencionas, realmente a mí me ha encantado dedicar la literatura a un tema muy importante para mí, que es la migración, a buscar dar voz a muchos datos que normalmente no tienen voz, que son cifras, estadísticas, reglas, leyes, normas, pero no tienen voz. La historia, las historias de amor, de desamor, las historias de vida, de muerte y de esperanza que están en la literatura a través de los testimonios reales, para mí es muy importante. Y en el caso del documental, en este caso igual, como vos, las historias de las y los trabajadores del hogar, que en el momento en el que filmamos el documental se encontraban en la lucha por la ratificación del convenio 189 en México, y ya lo platicaremos durante la charla, lo habían logrado con un gran éxito a nivel internacional. La participación de México fue fundamental en Ginebra cuando se aprueba, el convenio 189 en el 2011, pero se había aprobado en muchos países, ratificado, y en México no. Y justo en diciembre del año pasado se logró ratificar, y a partir de ese momento vienen nuevos retos en adelante. Y realmente me siento muy contento de haber participado en este documental. Ya platicaremos sobre él y sobre lo que significó no solamente el día de descanso, sino en este caso, en mi experiencia, que se generó en torno al documental cuando estábamos en esa filmación. Se lleva a cabo la creación del lugar en México, y también la consecución de muchas otras causas, y haber sido parte de ese proceso pues siempre te llena la vida de vivencias y experiencias que compartiremos el día de hoy. Pues muchas gracias, Iván Uriel. Ahora le cedo la palabra al cónsul Sebastián para que nos presente a nuestra invitada. Muchas gracias, Ivette, y bienvenida, Marisa. Es un gusto tenerte con nosotros en esta plática. Si me lo permites, voy a leer un pequeño bio tuyo para los que nos están viendo sepan un poquito más de ti. Marisa representa al capítulo Pensilvania de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, que ya verán, lograron algo impresionante, único, en esta ciudad de Filadelfia, que seguramente y esperamos que se pueda replicar en el resto del país, y que va muy de la mano con el trabajo que hizo Iván. Marisa es una inmigrante mexicana que desde hace 8 años se ha dedicado a luchar por los derechos de los inmigrantes, el acceso a educación superior, así como por los derechos de las víctimas de abuso sexual. Marisa creció en una familia de trabajadoras del hogar, y siendo ella misma una ex trabajadora del hogar, actualmente ocupa el cargo de organizadora de base o de campo en Filadelfia para la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, capítulo Filadelfia. Pues bienvenida, Marisa, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Un enorme placer estar aquí en esta plática y sí, hablar de los logros que se ha ganado aquí en el estado de Pensilvania, y que queremos seguir, porque sabemos que aquí no se acaba el trabajo, que venimos por más y que no vamos a descansar hasta que esto se logre. Así es. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, yo creo que ya comenzamos directamente con las preguntas a nuestros invitados. A mí me gustaría hacerle la primera pregunta al escritor, a Iván Uriel, que bueno, a mí me llama mucho la atención cuando estuve leyendo tu bio, Iván, que pues tus obras, o te has más bien desempeñado como escritor, ¿no? Como tus novelas, como artículos en publicaciones, y que ahorita de repente pues sacas el documental y te estrenas como director pues de una pequeña filmación que pues que es una gran labor, y que para mis ojos dista mucho de estar pues de la creatividad y de tener la creatividad y ponerla en papel, allá ser un director de un documental. Entonces, me gustaría mucho saber, tanto a mí como a las personas que nos están viendo, cómo fue ese proceso, cómo fue ese cambio, o por qué lo hiciste
¿qué te llamó la atención la causa o cuál fue ahí el motivo? Sí, gracias por la pregunta. Realmente desde pequeño me he inclinado por tres áreas: el servicio social, que es lo que estudié, ciencias políticas y orientarlo hacia el trabajo comunitario, el cine y la literatura. La literatura desde muy pequeño, desde los 9 años he escrito diferentes cuentos y después ya la literatura narrativa, pero el documental siempre ha estado desde hace muchos años. Comencé a dirigir documentales sobre trabajo social y también documentales que pudieran reflexiones educativos, la gran mayoría, y algunos más de teatro, como La Voz Humana, que fue un documental previo al Día de Descanso. Cuando Día de Descanso surge como una idea, fue en una plática que tuvimos Marcelina Bautista y yo. Marcelina Bautista, que es una muy importante líder de trabajadoras del hogar en el mundo, y hablamos sobre la novela El Surco, porque la novela El Surco tiene diferentes historias, algunas de ellas de trabajadoras del hogar que migran precisamente a Estados Unidos o de Centroamérica a México. Y platicando desde esa reflexión decidimos hacer algo en conjunto. Yo estaba preparando otro documental en ese momento y decidimos que toda la preparación que teníamos fuera para llevar a cabo, narrar un poco de esta historia que se estaba viviendo en México con la lucha que ellas llevaban de muchos años. Estaban cumpliendo 15 años ya como una asociación CASE, y también se estaba considerando. Fue una gran oportunidad de retratar los testimonios vivos de las compañeras, vivir con ellas diferentes experiencias, talleres y sobre todo la lucha. Y se llama Día de Descanso porque el único día que tienen, entre comillas, libre o de descanso, porque realmente tampoco tienen el derecho al descanso por ley, era el domingo. Y el domingo salían a las calles a capacitarse, porque no solamente es la lucha por los derechos en cuanto a la demanda de los mismos, sino también a la capacitación, a los talleres de empoderamiento, y toda esa labor que hacen todos los domingos ha consolidado un empoderamiento de los derechos de la mujer muy importante en México. Y la oportunidad de hacer el documental nace ahí. Y entonces buscar diferentes aliados que se pudieran sumar a la causa, ¿no? Artistas musicales como la banda componen Francisco Sánchez y de alguna manera el equipo, sobre todo creativo, la producción de Perla Tanasio, se suma el director chileno Andrés Palma Burata, que ya había hecho el documental sobre la Feria de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera, el equipo se fue conformando con una gran energía y de alguna forma todos tenían una aproximación con el trabajo del hogar, y así fue como la suma de esfuerzos logró que este documental pues se hiciera realidad y retratara esa etapa, ese momento, las compañeras. Qué bien. No, pues el documental ya lo queremos ver, eso tenlo por seguro, todo tu esfuerzo, qué impresionante, ¿eh? Y un gran esfuerzo titánico, pues no, obviamente de tu parte y de todas estas personas que se unieron a esta causa que tú mencionas, ¿verdad? Y bueno, con Marisa, no sé si por ahí el cónsul tenga. Sí, claro, aquí tenemos algunas Marisa, preguntas. nos interesa saber qué representa para ti formar parte de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas en el capítulo Pensilvania. ¿Por qué decidiste unirte a esta alianza? Sí, primeramente porque pues yo crecí en una familia que pues muchas de nosotras trabajamos y trabajábamos dentro del hogar, y pues uno lo mira desde, pues es una experiencia en carne propia, que uno mira que no hay beneficios, no existen protecciones laborales, hay mucho abuso en esta industria. Y bueno, uno siendo inmigrante, viniendo a este país, muchas veces sin hablar inglés, muchas sin conocer cuáles son nuestros derechos, y existe muchísimo miedo en nuestras comunidades. Entonces, uno crece pensando que no, pues así son las cosas, que no,
no se pueden cambiar, que uno debe estar, digamos, como agradecido de tener trabajo en este país, pero sabemos que de poquito a poquito, aprendiendo, nos damos cuenta que no, que hay gente que está luchando, que hay gente que reconoce que estas injusticias no deben seguir así y que hay algo que nosotras mismas, como trabajadoras, como mujeres, podemos hacer para avanzar esos cambios. Entonces, mirando que mis tías, mi mamá, mis hermanas, todas estaban luchando, pues nos anima que nosotras también podamos hacer lo mismo. Entonces, yo empecé organizándome con inmigrantes indocumentados en este país y bueno, uno mira que existen comunidades aquí, que uno no está solo, que lo que está pasando, lo que uno está viviendo aquí, muchos lo están viviendo, que hay miles y millones de personas en este país que están pasando por lo mismo. Entonces, sabiendo eso, pues uno empieza a perder ese miedo y de poquito a poquito uno mira que las comunidades están creciendo, que no es solamente ni una ni dos personas, y que tenemos un poder colectivo cuando nos unimos. Entonces, sí, uno empieza aprendiendo sobre cuáles son nuestros derechos como inmigrantes y de ahí también reconocemos que no solamente somos inmigrantes, pero que también somos mujeres, también somos trabajadores. Entonces, existen la posibilidad de mejorar nuestras vidas de varias maneras. Entonces, sí, yo cuando me vine a Pensilvania, aquí reconocí que hay solamente una organización en todo el estado que está trabajando para avanzar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Y esa organización era la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y era nuestro capítulo aquí en Pensilvania. Entonces, sabiendo que la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres inmigrantes o afrodescendientes, muchas indocumentadas, pues uno quiere ayudar, ¿no? Quiere, pues sabiendo lo que uno ha vivido, lo que uno ha pasado, no quiere que nadie más pase por lo mismo. Entonces, lo que me atrayó mucho de esta organización es que nosotras somos un grupo multilingüal, multinacional, multirracial. Entonces, todas nuestras reuniones son bilingües, trabajamos con niñeras, con cuidadoras, con limpiadoras de casa de varios países y todas tienen un lugar aquí. Somos un hogar para todas las trabajadoras del hogar y pensamos y sabemos que todo trabajo es importante, todo trabajo es digno, todo trabajo merece respeto y estamos viendo que son trabajadoras del hogar, que ellas mismas se están empoderando, quieren aprender, quieren conocer para hacer posible estos cambios que ellas saben que merecen. Entonces, eso me ayuda mucho en ese tipo de trabajo, sabiendo que son ellas mismas las que están liderando, ellas son las que están dirigiendo estos movimientos y sí, y hemos visto que así estamos ganando, que cuando son mujeres, cuando son trabajadoras del hogar, que ellas mismas están en la primera línea, digamos, de todo esto, así estamos ganando porque ellas son las expertas en sus vidas, ellas son las que saben a lo diario lo que se vive en esta industria y lo que necesitan para mejorar sus vidas. Entonces, sabiendo que nosotras estamos poniendo mujeres trabajadoras ahí enfrente y ellas son las que están decidiendo por ellas mismas, es algo que pues me atrae mucho de este trabajo, de esta organización y sabemos que los logros han sido importantes, pero que aún hay mucho más por qué hacer. Entonces, aunque pudimos ganar la Carta de Derechos y aunque por primera vez en este estado, pues, en la ciudad de Filadelfia, por ahorita, ya tienen derechos nuevos, como por ejemplo un contrato por escrito, tienen derechos a descansos pagados, tienen protecciones contra las represalias, contra la discriminación. Aún hay mucho más por qué hacer, como por ejemplo, aún trabajadoras del hogar no están protegidas bajo las leyes de los sueldos mínimos, por ejemplo. Entonces, es algo que aún falta por ganar, pero sabemos que lo que estamos haciendo está funcionando y vamos a seguir adelante. Muy importante, excelente. Muchas gracias, Marisa. Es simplemente recordar que nosotros como Consulado de México en Filadelfia podemos
apoyar en demandas, en peticiones, en resolver ciertos abusos laborales antes de llegar, digamos, a las cortes. Podemos también nosotros, a través de nuestros propios buenos oficios del consulado, llegar a mediar, ¿verdad?, entre los empleadores, los patrones y los trabajadores. Pero si no es posible eso, es importante que sepan, el consulado cuenta con una red de abogados, PALE y consultores con los cuales podemos canalizar este tipo de problemáticas si llegaran a tener ahí algún diferendo laboral. Tenemos abogados civil, administrativo, laboral, penal, ¿no? Entonces, cuenten con el apoyo de esta red que tenemos en el Consulado de México en Filadelfia. Yo les quería preguntar Iván, ¿cómo harías el símil entre, digamos, lo que está pasando aquí, estos derechos y digamos, victoria en Filadelfia con el caso mexicano? Sí, cónsul, es muy interesante escuchando a Marisa, recuerdo exactamente, ¿no? Comparar lo que pasa en México. Realmente en México tiene fuerza el movimiento de las hojas del hogar hace aproximadamente 40 años, un poco más, en los años 70. Marcelina Bautista, Mary Boswin y diferentes activistas que comienzan en México a través, curiosamente, de la migración. Es así, efectivamente, ¿no? Marcelina llega a México, a la Ciudad de México, procedente de Oaxaca, no habla español y obviamente tiene que aprender a hablar español y al mismo tiempo incrustarse en un mundo lleno de discriminación, en un mundo difícil, desigual, por supuesto, y de alguna forma al mismo tiempo habrá y después se van sumando diferentes activistas, tanto de las asociaciones civiles como también de las trabajadoras del hogar que se van sumando en esta causa. Siempre hay esta conexión con la causa y con apoyarse unas a otras, y así se fue conformando la participación de ellas. Fíjate que el caso de México es muy interesante porque comienzan a tener un impacto a nivel internacional. Desde los años 80, sobre todo a finales de los 80, en el año 88, cuando se dan las grandes reuniones en Colombia, por ejemplo, donde se establece el Día Internacional del Trabajo del Hogar, que es el día 31 de marzo, y después en los años 90 sigue también la efervescencia del trabajo en el hogar, teniendo México una labor muy importante fuera del país a nivel internacional, y en México comienzan los espacios a llenarse, comienza el crecimiento y los grandes logros entre los años 90 y principios del año 2000. Es en el año 2000, por ejemplo, cuando surge CASE como la primera asociación o una de las primeras asociaciones con fuerza en México, y a través de los logros que comienza a tener en el año 2000, se llega incluso a la participación activa, como mencionamos, en Ginebra, con México como país muy importante. De las federaciones tienen una gran participación de América Latina y de Asia. ¿No? Son muy importantes, Asia y América Latina son muy importantes, y Estados Unidos son los tres grandes bloques para desarrollar toda la lucha del trabajo en el hogar en el mundo. También en muchos países africanos, y en esta relación internacional se fueron consolidando logros hasta llegar a la aprobación del convenio 189 en el 2011 en Ginebra, y a partir de ahí la lucha por la ratificación del convenio, que eso ha sido lo que ha unido, ¿no?, esta hermandad de tantas compañeras y de tantas causas, y también la expresión desde el arte, como han sido las películas, los documentales y lo que hemos podido ver, incluso cuando la película Roma recibe el Oscar, estaban los representantes también de las trabajadoras del hogar en la entrega del premio, ¿no? Y eso fue muy importante, haberlas visto, ¿no? En este caso, convivir con ellas en día de descanso, pero en su lucha, y después ver los logros que han tenido en el caso mexicano. Y me sorprende gratamente todos los logros que han tenido en Filadelfia, y todo mi reconocimiento, Marisa, por esa lucha extraordinaria también. Y me gusta porque realmente estas historias, que son historias íntimas, que se hacen universales y que tienen este diálogo en común.
el sobreponerse a diferentes obstáculos, el dignificar el trabajo del hogar, el luchar por los derechos humanos y laborales desde el trabajo del hogar y afirmarse en el oficio con toda la dignidad y con todos los derechos que requiere, por supuesto, desde la seguridad social, desde las prestaciones y los días de descanso. Y pues todo mi reconocimiento a Marisa. Excelente, muy bien. Sí, bueno, ya nos hablaste también sobre lo de los derechos, Marisa, pero igual, nos hablaste de lo que buscan hacer, pero en sí, ¿tú qué piensas siendo ex trabajadora del hogar y teniendo miembros en tu familia que fueron trabajadores? ¿Qué significa este logro? ¿Qué significa la Carta de Derechos para todas las trabajadoras? Porque igual nos están viendo a lo mejor personas que pueden ser empleadas, pueden ser trabajadoras del hogar. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué significa esta Carta de Derechos? Y eh, ¿qué mensaje le podrías dar a ellos con base a este logro? Sí, yo creo que el logro es muy importante para nosotras porque es algo que jamás lo imaginábamos. Es algo que no pensábamos que era posible. Fue una lucha bastante grande. Nuestro capítulo en Pensilvania acaba de cumplir 2 años. Entonces, somos parte de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar que se realizó en el 2007. Entonces ya tiene 13 años. Comenzó en el estado de Nueva York. Y a esta fecha ya son 9 estados que han ganado cartas de derechos o declaraciones de derechos y 2 ciudades, Filadelfia siendo una de ellas, junto con la ciudad de Seattle en el estado de Washington. Y para nosotros es algo muy importante porque estamos haciendo visible lo invisible, que muchas veces ese trabajo se hace con muy poco reconocimiento, no se respeta, y este logro nos ha dado, nos ha dejado ver que es posible no solamente nosotras mismas valorar nuestro labor, nuestro trabajo, sino que también realizar que la sociedad, que este país, que los demás también reconozcan la importancia de este trabajo. Y sí, es algo que nos ha ayudado a muchas a perder ese miedo que hablamos mucho que pues uno a veces sin tener la autorización en este país o sin hablar el inglés o quizás este sea el único trabajo que tengamos, quizás no, varias cosas. Hay muchísimas barreras para ser exitoso aquí en este país, pero sabiendo que existe una comunidad, que existe un hogar donde uno no está solo, yo creo que es lo más importante porque esto no se cambia de la noche a la mañana, sino que a veces dura años para que uno misma reconozca nuestro labor, reconozca el valor de nuestro trabajo, que podamos tener ese el autoestima suficiente para perder ese miedo, para salir y decir, ay no, yo voy a exigir mis derechos. Entonces es algo que nosotras apoyamos de varias formas. Entonces el apoyo que brindamos no solamente es, digamos, para cambiar las leyes. Es muy importante eso, pero también a la misma vez ofrecemos capacitaciones, tenemos asesoría legal, hay diferentes cosas que ofrecemos porque sabemos que hay trabajadoras del hogar que quizás apenas acaban de empezar a hacer este tipo de trabajo y aún no saben mucho de sus derechos o quizás tengan mucho miedo, pero este es un lugar, es un hogar para todas. Entonces yo creo que lo más importante es saber que tenemos una comunidad, que no estamos solas, que sí es posible cambiar las cosas, que estas injusticias que estamos viviendo no necesitamos seguir seguir con lo mismo si es algo que no nos está ayudando, que no nos está ayudando a avanzar aquí en este país. Entonces, sabiendo que tenemos esa comunidad, sabiendo que es posible cambiar las cosas y sabiendo que uno tiene el derecho en este país de tener las condiciones laborales justas que cualquier otro trabajador tiene, porque eso es algo que muchas veces sabemos que este trabajo no es como cualquier otro trabajo, pero merecemos los mismos derechos, las mismas protecciones que cualquier otro trabajador. Entonces, es algo que queremos, estamos ofreciendo esa educación para que uno pueda
tener esa conciencia, ese conocimiento de que estamos aquí para triunfar, pero también que merecemos los mismos derechos que cualquier otra persona en este país, sin importar nuestro estatus migratorio. Y eso, muchas gracias, no, gran pregunta, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Este, la Carta de Derechos entró en vigor en mayo, o sea, en medio de la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia al trabajo del hogar? Pero también, gracias a la Carta de Derechos y al esfuerzo que ustedes han hecho, se ha dado una mayor promoción de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras del hogar. ¿Han detectado ustedes más casos? Digo, no solamente relacionado debido a la pandemia, pero gracias a la promoción de la Carta de Derechos, han logrado detectar más casos, ya sea cuestiones de salario, de las condiciones laborales, de abuso por parte de los empleadores. Sí, entonces, como habías dicho, sí, esto entró en vigor el 1 de mayo, que fue durante esta pandemia. Entonces, lo primero que vimos fue que muchísimas, la mayoría de las trabajadoras del hogar perdieron el empleo que tenían. Entonces, fue algo que lastimosamente la Carta de Derechos solamente ofrece protecciones empezando desde el 1 de mayo en adelante. Entonces, si alguien sufrió eh, alguna injusticia antes de esa fecha, la carta no les ayuda, pero desde el 1 de mayo, sí, hemos visto que la gente ya está empezando, quiere aprender sobre sus derechos, muchas que en este momento se encuentran en casa sin empleo. Lo que nosotras tuvimos que hacer es convertir todas nuestras reuniones, todo lo que nuestra programación, todo es virtual en este momento. Entonces estamos usando, por ejemplo, mucho el Zoom, y ahí tenemos las reuniones, estamos ofreciendo capacitaciones sobre conozca sus derechos, estamos ofreciendo capacitaciones sobre cómo negociar los contratos, sabiendo que el contrato por escrito es un derecho nuevo que se acaba de ganar. Entonces reconocemos que no es solamente ganar estos derechos, sino que también necesitamos ayudar a la gente a desarrollar las herramientas necesarias para poder hacer valer esos derechos, porque no tiene caso estar ganando y ganando leyes si no las podemos hacer valer. Entonces es algo que esto sí nos dimos cuenta desde el principio, pero sí, hemos visto ya varios casos que ya la gente aprendiendo, conociendo más sobre sus derechos, se ha puesto a pensar que, oiga, lo que me pasó no es justo, que está violando X derecho. Entonces, la gente sí está, porque no solamente damos la información, sino que también les ofrecemos la manera de cómo, en caso de que les violen los derechos, que deben hacer. Entonces, si necesitan ayuda para presentar una queja, saben que pueden comunicarse con la alianza, y nosotras les ayudamos a presentar esa queja con la oficina de trabajo dentro de la alcaldía. Entonces, hay un proceso y les explicamos exactamente de qué se trata, cómo va a ser, para que estén informadas de cómo, de saber que si les violan los derechos, hay algo que ellas pueden hacer y que están protegidas bajo la carta contra las represalias. Entonces, eso incluye amenazas en contra de... debido a su estatus migratorio. Entonces, estamos viendo que aún hay mucho miedo, que la gente tiene miedo de que los patrones los vayan a despedir, o que vayan a perder el poco empleo que tienen en estos momentos, porque las que han podido regresar a trabajar, no es un trabajo fijo, que es algo de vez en cuando, quizás una vez a la semana, 2 veces al mes o algo así. Entonces tienen miedo de perder el poco empleo que tienen en este momento, ya que seguimos con esta pandemia, pero estamos siguiendo con lo mismo, estamos ofreciendo esta información, estos talleres, todo lo estamos haciendo virtualmente. Y sí, ya tenemos varios casos de gente que está reportando
casos de robo de sueldo y violaciones contra sus derechos. Incluso muchas están exigiendo que los patrones firmen estos contratos por escrito. Entonces estamos también viendo que ellas mismas están reconociendo cuáles son sus derechos y nosotras estamos aquí para dirigirlas a en donde se encuentran los recursos y ellas mismas se están empoderando para mejor protegerse, pero sabiendo siempre que tienen el apoyo de la alianza. Excelente. Y qué bueno, ya has comentado, Marisa, cómo es posible que las personas puedan contactarlas, ¿verdad? Pero también, si nos están, seguramente nos van a escuchar o nos están escuchando trabajadoras y trabajadores del hogar, pueden contactar al consulado. Nosotros los podemos canalizar con Marisa, con la oficina, ¿verdad? De la alianza y de la alcaldía aquí para que les puedan ayudar en sus casos particulares. Reiteramos también el pool de abogados que tenemos a disposición, ¿verdad? De nuestros connacionales. Yo le quisiera preguntar, Iván Uriel, sobre el documental. Este documental, Día de Descanso, creo que sería, ojalá lo podamos presentar pronto. Estamos planeando con Ivette tener una presentación, ¿no? Ojalá nos puedas acompañar próximamente, digo, de manera virtual, por supuesto. Tengo entendido que ya están los subtítulos, ¿verdad? Ya lo hicieron, ya le pudieron poner subtítulos al documental. Sí, Cónsul, pues realmente la ventaja que tenemos con Día de Descanso, cuando Día de Descanso se estrenó primero en México, en las salas de cine se estrenó sin los subtítulos, también para personas con discapacidad, después ya se sumaron los títulos con personas con discapacidad cuando estuvo ya en el Festival Internacional de Cine de Bogotá, y a partir de ese momento ya se podía observar también con los subtítulos en español, que era importante poderlos tener en el mismo documental. Y con el apoyo de la Universidad Nacional de Irlanda ya está la traducción, entonces ya tenemos los subtítulos para la versión, ya se puede ver con subtítulos en inglés para poderlo ver y también al mismo tiempo pues mirar de alguna forma este proceso histórico que tiene ya el documental, como les decía, sobre todo en el momento en el que se está consolidando el sindicato, el primer sindicato, y actualmente ya cuando ve el documental a la luz del tiempo, bueno, pues el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, que es esta organización icónica que surge hace 20 años, pues está celebrando los 20 años, continúa su camino, y el sindicato, que es SINATRAO, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar de México, sigue también su sendero. Entonces, ver cómo de alguna forma han tenido grandes logros, la ratificación, por supuesto, del convenio, el contrato también, de forma oficial, y el acceso también al programa piloto del Seguro Social, que ha sido muy importante, y también pues la capacitación en línea y las diferentes campañas que han tenido, especialmente por supuesto con la pandemia, porque sabemos, como menciona Marisa, es uno de los sectores que realmente han sido vulnerables, es un sector vulnerable de por sí y sumamente afectado con el COVID, dolorosamente afectado, se han perdido muchos empleos, ha habido el abuso por ello también, y entonces se han generado diferentes campañas que algunas se verán en próximos videos de lo que se ha hecho en México en ese sentido y también a nivel internacional. Y por eso me gusta este encuentro, ¿no? De las experiencias y demás. Y bueno, pues en Día de Descanso vemos una etapa histórica de ese desarrollo, de cómo fueron de alguna manera obteniendo los logros, difundiendo toda su labor y sumando adeptos, instituciones, organizaciones a nivel internacional y también en México, y cómo inspiraron a otras organizaciones, ¿no? Desde el mismo lema que el hacer visible lo invisible, ¿no? Que es tan importante, la visibilización, el seguir en lucha constante. Y a mí me inspiró, no solamente para la realización del documental, sino me inspiró en la lucha de las mujeres por sus derechos humanos y laborales en todos los oficios y en todas las profesiones. Y en esta en particular porque tiene muchos adeptos alrededor, incluso también el estudio de la denominación, las denominaciones que se tienen hacia el trabajo del hogar, que nos refieren a mucha discriminación que seguimos viviendo en el mundo. Y sin embargo, esta dignificación del trabajo, que es lo que vuelvo a mencionar, ha sido fundamental. Y
y de alguna manera en el documental lo podrán ver, pero también en las luchas que continúan, como lo que están haciendo en Pensilvania y en otras partes de Estados Unidos, que realmente es un gusto siempre, ¿no? De alguna manera, saber que este liderazgo sigue y se sigue contagiando y que nos contagia a todos a seguir adelante. Ahora desde el arte, como dice el cartel, ¿no? Que siga el arte. Bueno, pues el arte es una forma desde la cultura de transmitir, de hacer testimonio de lo que se vive, pero también de contar y de hacer llegar lo que se está haciendo y lo que se está viviendo para que no vuelva a suceder más, para que no suceda y para cambiar lo que estamos viviendo por un mundo mejor. Pues Sí. excelente, De ¿no? hecho, me Sí. gustaría nada más mencionar que Iván Uriel nos trajo una sorpresa. Nos va a compartir el link de su documental Día de Descanso con Excelente. subtítulos en inglés. En la publicación, va a estar en la publicación de esta transmisión para todo aquel que lo quiera ver. Pues obviamente no se lo deben de perder. Y Marisa, por favor, invita a todas tus compañeras, que es muy importante que todos lo veamos, ¿no? No nada más obviamente las personas de la alianza, pero todos los interesados y los que de verdad pues queremos que como dice el escritor Iván Uriel, pues que ese trabajo que es pues, invisible se haga visible, ¿no? Así es, pues espero que les guste. Sí lo tenemos ahí, que era como parte de las sorpresas que teníamos, que lo puedan ver ya subtitulado, porque es Excelente. reciente, ¿no? Y bueno, que lo puedan ver y al mismo tiempo los siguientes programar después, ¿no? Los siguientes materiales que se están haciendo en torno a esta celebración, como les digo, en el caso de México, los 20 años de CASE y los 5 años del primer sindicato de trabajadoras del hogar en México. Y bueno, también para ponerlos en contacto y demás, Marisa, con todas ellas, con las compañeras también. Claro, excelente. Qué bueno, muy agradecidos por esta charla por parte de Marisa, de Iván Uriel, siempre enriquecedora y conocer pues lo que se está haciendo en los dos lados, ¿no? De la frontera. Este, yo quisiera agradecerles, se nos acaba el tiempo, pero pues quiero agradecer a Marisa, a Iván Uriel. Ha sido un gran placer charlar con ustedes el día de hoy en este Facebook Live. Antes de irnos, me gustaría invitar a todos nuestros seguidores a que conozcan más a detalle el trabajo que realiza la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, capítulo Filadelfia. Igualmente los invitamos a que conozcan las novelas de nuestro invitado Iván Uriel. Incluso, como ya lo hemos señalado, ¿no? Nos va a dejar el link para que podamos ver el vínculo electrónico para poder ver el documental Días de Descanso en la publicación de esta transmisión. No sé, ¿hay algo que deseen agregar, compartir, Marisa e Iván Uriel? Tal vez, Iván, alguna alguna nueva idea de libro o documental en el horno. Sí, hay una sorpresa que ya después les compartiremos al respecto y en el caso de las novelas, pues también prepararemos algo para todas y todas con todo cariño, con toda admiración y el reconocimiento para las y los migrantes de México y del mundo. Y quisiera, si me lo permiten, antes de ceder la palabra a Marisa de leerles un pequeño párrafo de esta novela del Muro, con todo cariño para las trabajadoras del hogar y para todas las mujeres migrantes de México y el mundo. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos confronta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. Un abrazo a la distancia, pero en la cercanía del corazón. Qué bonito. Para todos. Muchas gracias. 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 Marisa, ¿quisieras señalar algunas palabras de cierre? Sí,
Sí, esta es para todas las trabajadoras del hogar que se encuentran aquí en Filadelfia. Vamos a tener como alianza para gente que quiere involucrarse, que quiere conocer más sobre sus derechos. Vamos a tener una orientación para miembros y miembros nuevas. La próxima semana va a ser miércoles y todo lo hacemos virtualmente. Entonces, nos pueden se pueden comunicar con la alianza y sí les podemos compartir el link para que puedan participar, para que puedan conocer más sobre el trabajo que hacemos, saber cómo pueden participar, porque aunque estemos en medio de una pandemia en este momento, el trabajo sigue, la lucha sigue y seguimos nosotras con las capacitaciones, con los talleres, con las reuniones. Entonces todo lo estamos haciendo virtualmente y las invitamos a que se conecten con nosotras. Vamos a subir la información en nuestro grupo de Facebook, y Iván tiene nuestro número de teléfono también para que nos puedan llamar, se puedan comunicar y con mucho gusto para conocerlas la próxima semana, que va a ser miércoles. Vamos a tener la orientación en español a las 8 de la noche aquí en Filadelfia. Entonces, que sepan que aquí tienen un hogar, tienen una comunidad, que no están solas, que este trabajo es digno, merece respeto y que estamos aquí para seguir luchando junto con ustedes. Y sí, estamos esperando para que se comuniquen con nosotras para seguir adelante con este trabajo. Muchísimas gracias nuevamente, Ivette. Sí, pues nada más, antes de irnos, yo también quisiera darles las gracias, tanto a Iván Uriel como a Marisa, y también nada más recordarle a todas las personas que nos están viendo, hablando ahorita de ser visibles, hasta todos los inmigrantes que seamos visibles, pues invitarlos a todos los que nos están viendo, la comunidad mexicana de esta región, porque el Centro Cultural Mexicano y Philly Counts está promoviendo, nosotros estamos apoyando a Philly Counts a promover el censo 2020, ya que es muy importante que la comunidad hispana se haga contar. Es fácil, rápido y seguro. De hecho, el link para contestar formularios se encuentra en la publicación de esta transmisión. También aquí lo están viendo ustedes en pantalla. Y pues por favor, si tienen algún problema o no les gusta meterse a todo esto, lo que son medios electrónicos, pueden llamar por teléfono, van a ser atendidos en español y el teléfono es 844-468-2020. Por favor, los invito a todos para que sí, pues llenen el formulario. Es bien importante que nos hagamos contar. Gracias. Pásenla muy bien. Un abrazo grande, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.